Buena tarde, el Señor les bendiga. Qué bendición poder llegar hasta la comunidad de su hogar, aquí trayéndoles el mensaje de salvación, esa palabra que tanta necesidad tenemos todas las personas, las familias de la tierra, oír la palabra de Dios. El Señor nos habla, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es un buen día, es un buen momento para que usted aplique su corazón, sus oídos al llamado del Dios que le ama, del Dios que está cada día buscando y tener un encuentro con las familias, con los varones, con las mujeres. Amén. Mi nombre es Amalia Cotón, de Ministerio Sendas Nuevas, ubicado en Primera Avenida 795, zona 3, Palín, Escuintla. Aquí esta tarde trayendo un mensaje de salvación, y le digo, esta tarde vamos a estar, el tema es los cuidados de Jesús, y es que Dios nos ama y demuestra su amor en esos cuidados que tiene. A veces pasan desapercibidos, ¿verdad? Pasan tan desapercibidos que no nos dimos cuenta durante el día de la provisión de salud, de la provisión de paz, de que se terminó el día de jornada, trabajo, negocios, estudios, etcétera, pero llegamos a casa, para la gloria de Dios, todo está bien, ¿verdad? Y entonces esto como que lo damos por sentado, que así tiene que ser, y se nos olvida ser personas agradecidos con Dios. Y nosotros sabemos que todo subsiste y es por su poder, por su gracia. Amén. Muy bien, este programa se trata de Jesús, es hablar de Jesús, es anunciarle a usted cada vez que Dios me permite pararme ante las cámaras de televisión, hablarle del amor de Dios, de lo interesado que el Padre está en su vida, en su familia. Muy bien, esta tarde yo le invito que por favor me acompañe. Vamos a estar leyendo en el libro de San Marcos, capítulo 6, verso 30. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres,
Gracias, Padre, en esta tarde por darme la bendición, la oportunidad tan grande, Padre, de poder hablar de ti, de poder pregonar el Evangelio de Jesucristo, de hablarle al mundo que solo en ti hay salvación, perdón de pecados, que no hay otro camino, no hay otra persona debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Tú eres el único, Señor, en quien te encontramos salvación y vida eterna. Hoy te doy gracias, Dios, y oro por las personas, Señor, que puedan estar viendo este programa hoy o más adelante. Que tu Espíritu Santo, porque es Él el que obra, el que hace, el que toca, el que redarguye, el que confronta, Padre. Y eso es lo que pido, Señor amado, a fin de que las almas sean salvas, Señor. Porque este es el propósito de la predicación, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema, les decía, es los cuidados de Jesús. Y aquí podemos ver algo, ¿verdad? Miramos las jornadas tan fuertes de Jesús y los apóstoles, esos varones que caminaron con él durante ese tiempo en su ministerio terrenal, fueron hombres que se ejercitaron para un trabajo esforzado, continuo, cansado, porque mire, aquí dice que no tenían tiempo aún a veces ni de comer. Y dice, los apóstoles vienen de una jornada de evangelismo, de ir a las casas, de ir a una sinagoga, de detenerse con algunas personas, haciendo milagros, haciendo liberaciones, enseñando la palabra. Y aquí llegan a Jesús y le empiezan a contar las maravillas que han sido hechas por el poder del nombre de Jesucristo. Y le dice, habían no solo, ¿sabe? Las jornadas de ellos comprendían en milagros, sanidades, liberaciones, pero también en enseñanza. Era un trabajo muy compacto. Y sabe, dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miramos a Jesús, le interesaba que el reino de Dios fuera anunciado, que llegara a otras familias, pero también tenía cuidado de los discípulos, de que descansaran. También a través de la palabra les daba también nuevas fuerzas. Él tomaba, mire, aquí miramos, los apóstoles tenían un estilo de vida, entregaban cuentas, rendir cuentas a Jesús. Y eso es lo que muchas veces al pueblo de Dios nos cuesta, rendir cuentas, reconocer que hay una autoridad y que debemos de hacerlo. Y aquí el Señor, ellos le pasan el reporte de los milagros y todo, pero el Señor, aquí miramos su amor, sus cuidados para estos varones, y les dice, descansen un poco. Era mucha la gente, eran multitudes las que seguían a Jesús. Pero también los apóstoles habían hallado gracia, favor delante de las personas. Por las manos de los apóstoles, dice la Biblia, eran hechos señales, milagros, maravillas. Entonces las personas, dice que sacaban a sus enfermos a la orilla del camino, para que aún la sombra de Pedro se pusiera sobre esos cuerpos y fueran sanos. Nos damos cuenta el nivel de fe, el nivel de unción, el poder que emanaba de estos hombres de Dios. Y sabe, no tenían tiempo para comer, es que amaban tanto a Dios. Habían tenido un encuentro real, genuino, con el Dios de la gloria, y esto era lo que los instaba a trabajar, aunque su cuerpo como el suyo y el mío, ¿sabe? A veces los vitrales, los grandes cuadros, las estatuas, las imágenes, miramos la imagen, aparentemente ahí quieren tipificar a los apóstoles, y se miran
rostros bellos, bien arreglados, pero a través de la palabra nos damos cuenta, eran hombres rudos, comunes, corrientes, que lo único que amaban era hacer la voluntad de Dios. Habían entendido que necesitaban estar predicando constantemente la palabra. Llegaron a amar las almas de tal manera que el apóstol Pablo dijo que había llenado toda Asia del evangelio de Jesucristo. Ellos llegan contentos, alegres. Mire, es Jesús el que les dice: descansen, ya, coman, descansen. Y es que eso es el amor de Dios. Quiere, nos llama a hacer su obra, pero no nos sobrecarga. Hay un tiempo para todo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Esto era lo que movía a Jesús, a los discípulos, ver el hambre, la necesidad de esas personas, familias completas, familias que dejaban todo por ir a oír la palabra de Dios. Habían entendido que en Cristo Jesús la vida podía cambiar, que ahí en esas multitudes, cuántas personas habían sido sanados, cuántas personas habían sido liberados. Entonces, pero aquí está una actitud de gratitud, una actitud de gratitud, de fe, de servicio. Mire, dice, y venían de lejos. A veces ya en Cristo, muchas veces el pueblo de Dios les resulta pesado caminar a la casa de Dios, tal vez a 3, 4 cuadras, con la comodidad que hoy tenemos. Ellos caminaban bajo ese ardiente sol, en lugares de desierto, pero es aquí también donde vemos cuando está el hambre, la necesidad, el amor a Dios. Es que yo tengo que tener una necesidad que sobrepase, que vaya más allá de mi comodidad. Eso es lo que requiere también el evangelio. Personas de convicción. La persona de convicción es aquella que se va a esforzar, que sabe lo que quiere, que sabe dónde está plantada y que sabe a dónde va en el evangelio de nuestro Señor. Y aquí dice, venían de lejos, a pie. Entonces nos damos cuenta que cuando hay necesidad de Dios, se puede vencer el cansancio, se vence la distancia. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Imagínense, hágase en su memoria, imagínense esos lugares de desierto. Quizás iban con un odre, con algo, un tecomate, digamos, de agua para el camino, con unos cuantos panes para el camino. Pero era tanta su necesidad de escuchar la palabra de Dios, que vencían todo ello. Y yo le aseguro que ahí no iban solo personas adultas, también iban los niños. La iglesia primitiva fue algo glorioso, glorioso, porque los que vinieron a Cristo, lo sirvieron, lo amaron, fue gente que de verdad se despojó de sí mismo por amor a Cristo, por amor a seguirlo, por amor a servirle. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Jesús, mire el corazón de Jesús, tan amoroso, tuvo compasión. Eran como ovejas sin pastor. Lo miraba tan vulnerables, tan presas fáciles para que el enemigo destruyera, matara, robara sueños. Y el Señor dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús es también como los apóstoles, había caminado
Dice que la gente venía de ciudades, de aldeas, de lejos, siguiendo a Jesús. Jesús está en su humanidad. Jesús se cansó. Jesús lloró. Jesús tuvo compasión. Su corazón se angustió. Miremos esa parte humana de Jesucristo. Mirémoslo como ese hombre que amó, que tuvo tanta compasión y misericordia de la humanidad. Y sabe, pero eso no quedó ahí. Jesús sigue hoy tocando el corazón del hombre. Jesús, como siempre, sigue buscándole a usted y a mí, tratando de atraer a través de las circunstancias la atención del hombre, de la mujer, de las familias, porque está tan interesado, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento que es en Él. Dice, les enseñó muchas cosas, les estaba enseñando, les daba mandamientos, les estaba direccionando a una vida de libertad, a una vida de propósito. Les estaba enseñando que en la palabra que Él declaraba estaba la vida. Ahí había una nueva manera, un empezar de nuevo al que la escuchara, la creyera y la pusiera por obra. Era ya muy avanzada, escuche, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Cuántas horas habían pasado? La Biblia dice ya era muy avanzada la hora. Estamos hablando quizás las 10 de la noche. Y la gente había estado ahí atenta a la palabra. Quizás los niños se habían dormido, pero era tanta su necesidad, la necesidad de oír la palabra, que vencieron el cansancio, el hambre. Y es que nosotros como personas tenemos que sentir hambre, sed, necesidad de Dios. Somos creación, hechura de sus manos. No es posible que el hombre abiertamente le dé la espalda a Cristo como que no lo necesitara, cuando Él mismo le dio la vida, cuando Él mismo lo formó a su imagen y semejanza. Pero el hombre se ha olvidado de su procedencia y él tiene la seguridad en lo que sabe, en lo que tiene. Esa seguridad se apoya en lo material, en lo que es perecedero. Todo pasa. Lo único que usted y yo vamos a sacar de este mundo es la salvación de nuestra alma. Todos los bienes, los títulos, el triunfo, todo aquello que se alcanzó, eso es bueno que usted se esfuerce. Es bueno que usted tenga una empresa, es bueno que se supere, pero tiene que estar también la necesidad espiritual en el hombre. Dice la Biblia, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Se había terminado la provisión que habían llevado. Era muy tarde. Tenían que ir, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, ir a una aldea a comprar pan. Imagínense, la Biblia dice que eran como 5,000 personas. En una aldea no iban a hallar los suficientes alimentos para esas personas. Recuerde, no estamos hablando de una ciudad como en la que hoy, un pueblo como el que hoy estamos nosotros, pueblos prósperos donde hay muchas tiendas. Estamos hablando de un desierto. Entonces todos los alimentos donde se vendía eran lugares lejanos y también no eran muchos. Pero aquí es lo que el Señor, ¿por qué queda escrita esta historia? Porque el Señor plasma en ella la necesidad que debe de haber en nosotros, el hambre que debe de haber en el hombre, en la mujer, de escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia, y compren pan
porque no tienen que comer. Mire, había el hambre había pasado a segundo plano. Y muchas veces para nosotros lo prioritario soy yo, mi necesidad, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y esto es lo que ahoga muchas veces la palabra de Dios. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla la tipifica la palabra. ¿Y cuántas veces usted ha oído la palabra de Dios? Pero los afanes de este mundo, las preocupaciones, los compromisos, las responsabilidades diarias ahogan la palabra, no la dejan fructificar. Se emociona la persona, pero tarda, eso es una emoción. No es que la palabra haya entrado, haya penetrado el corazón, la mente, haya habido un confrontamiento de mi necesidad de reconocer que soy pecador, de reconocer cuánto yo necesito de Dios. Pero el afán es lo que muchas veces ahoga mi necesidad. La palabra se hace infructuosa a causa de que mis pensamientos van, vienen, estoy enfocada en todo, menos en lo espiritual. Estoy enfocada en cualquier cosa, menos en la necesidad que tengo de mi alma. Dice la Biblia, ellos le dijeron que vaya. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo vinieron y eran 5 panes y 2 peces. ¿Sabe? Aquí no podemos juzgar a los apóstoles. Esto nos pasaría a cualquiera. Jesús divino, Jesús, las obras sobrenaturales y gloriosas. Pero ellos, aunque estaban tan cerca de Jesús, pero como humanos vieron la realidad. Jesús, son 2 panes, apenas hay 5 peces y mira toda la gente que hay. Mira el poco dinero que tenemos para ir a comprar y darles de comer a todos ellos. Pero Jesús ahí hace de ver algo tan poderoso, porque le dice, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Jesús es una persona organizada. Vayan, miren cuánto hay. Él sabía, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Jesús sabía la cantidad, lo que iba a hacer. Eso, y Él sabía lo que iba a hacer. Solo pregunta, solo manda a indagar para que su nombre sea glorificado. ¿Acaso no es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente? Y Él, vayan a ver qué es lo que hay. Pero lo único que quería enseñarles a los apóstoles, ¿quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién era Jehová de los ejércitos? ¿Quién era el que les estaba hablando, el que estaba enseñando? Que no se quedaba solo en una buena enseñanza, que Jesús no estaba aportando solo conocimiento. Jesús quería trasladarle a ellos y a todas esas personas, esa multitud, el poder multiplicador que había en Él, el amor, el cuidado que tenía Jesús tiene para la humanidad. Les mandó que hicieran. Mire, aquí miramos cualidades de Jesús. No fue a lo loco la repartición. Vayan que se recuesten, formen grupos de 100, formen grupos de 50, aparten a los niños, las mujeres, los ancianos, los varones. Entonces Jesús nos enseña a ser organizados, a tener fe
pero también ser personas organizadas. Y él dice, ahí reúnan los de 100 y de 50. Y mire, dice la Biblia, que empezaron los apóstoles a repartir. ¿Dónde sucedió la multiplicación de los panes y los peces? En las manos de los apóstoles. Dice el Señor, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. Una gloria, una bendición maravillosa. Es Jesús, el que hace todo lo que es imposible para el hombre. Usted y yo siempre vamos a tener un tope, un límite, pero el que hace lo sobrenatural, lo imposible, es Jesús. Hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, pero reconozcamos que somos seres finitos, que somos personas que dependemos, lo reconozca usted o no lo reconozca, todos dependemos de la gracia divina, del poder de Dios. A veces nos cuesta reconocer eso, porque nos apoyamos en el intelecto, en la economía, en lo que sé, pero Dios en tiempos está hablando al hombre, porque Él es su hacedor. Jesús tiene tanto cuidado de tiempo pasado como en el presente. ¿Acaso no hay en este tiempo viudos? ¿Acaso no hay huérfanos? ¿Acaso no miramos en las calles tanto indigente? Vivimos una época donde hay mucho desempleo, donde a las varones, a las mujeres, por la edad ya no les dan lugar, ya no les dan trabajo en las empresas. Pero Jesús no ha cambiado. La sociedad, los gobiernos, todos van cambiando, pero Jesús sigue siendo el mismo. El Dios de misericordia y de gracia, el Dios compasivo, que se detiene como se detuvo un día cuando llegó a la casa de Marta y María. Ahí hay a 2 hermanas. Y aquí está esta historia. Una está tan afanada en el oficio, limpiando la casa. Pero la otra, María, viene y deja un poco el oficio y se sienta a los pies de Jesús para oír la palabra. Y todos vamos a tener tiempo. Mire, el oficio siempre va a estar. Usted siempre va a tener platos que lavar. Siempre va a haber ropa sucia en casa. Siempre habrá que limpiar la casa. ¿Por qué no se da un tiempo para oír la palabra de Dios? Toda la vida nos vamos a morir y algo va a quedar que alguien tendrá que hacerlo. Alguien va a continuar con lo que usted dejó inconcluso, con lo que yo voy a dejar inconcluso. Entonces, tomemos la actitud de María. Ella deja todo y se sienta a los pies de Jesús. Ella sabe que lo que Jesús va a hablar, su sola presencia, es sinónimo de gracia, es sinónimo de vida, es sinónimo de salud, es sinónimo de provisión. Ella lo ha entendido y no le importa. Ya más tarde se va a ir él y yo voy a poder continuar con mis tareas. No estaba siendo haragana, pero ella sabía quién había llegado a casa. No era cualquier persona, era la luz del mundo, era el Dios que todo lo cambia y todo lo transforma, era Jesucristo de Nazaret. ¡Qué bendición tan grande! Y mientras la hermana continúa en el oficio, Señor, ¿no te da pena? Mira, María, no me ayuda. Y todo lo que hay que hacer, Marta,
afanada, turbada estás. Ella ha cogido la mejor parte. Escoja la mejor parte. Escoja la mejor parte para su vida. Abre el corazón al Padre. Que sienta su espíritu, su corazón, su alma, la necesidad de la palabra de Dios, de tener un encuentro con Él. Todo en la tierra, todo va a pasar, el cielo, la tierra, todo va a pasar un día. Qué hermoso es venir a Cristo y empezar una vida. Ahí se cumple la vida de plenitud en Cristo. Dice la Biblia que lo repartieron en las manos de los apóstoles. Se produjo ese milagro glorioso de multiplicación. Y dice, todos comieron hasta que se saciaron. Aquí tipifiquemos el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca más tendrá hambre. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y como este pan llenó, nutrió, habían oído la palabra, habían recibido lo espiritual, pero ahora Jesús también tenía cuidado de lo material. Y habían comido, y dice, y se saciaron, aún sobraron 12 cestas. Jesús tiene cuidado, recojan lo que sobró. Recójanlo. Nos enseña a no desperdiciar, pero no queda en no desperdiciar solo ese pan, que no desperdiciemos la salud que Él nos da, que hagamos buen uso de esa salud, que hagamos buen uso del tiempo que Dios nos da, que hagamos buen uso de la inteligencia que nos ha dado. Y aquí le dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. Qué maravilloso, qué glorioso milagro el que Jesús hace. Nos damos cuenta del amor, del cuidado, de la provisión para el hombre. Jesús, es cierto, busca la salvación, busca en nosotros lo espiritual, pero también a través de la palabra nos enseña a ser personas productivas, personas que trabajen, personas que se esfuercen. El evangelio no es solo, no es una religión, no es solo normas y reglas, no, el evangelio trae un estilo de vida para la persona tan diferente al que vivimos fuera de él. Es tan diferente. No crea que Jesús todo lo espiritualiza. No, el Señor nos manda a su pueblo que seamos esforzados, que trabajemos por nuestras necesidades. Manda a los esposos que sean responsables con la esposa, con la familia, responsables en todo aspecto. Y a los hijos también nos demanda. La esposa le demanda. Entonces, el evangelio de Cristo es algo que nos trae una nueva manera de vivir. Vamos tomando. Muchas veces la mujer es la que lleva toda, digamos, la autoridad en el hogar. Se vuelve un matriarcado. Y es que, ¿sabe? Casi siempre los varones tienen que trabajar, ir al comercio, etcétera. Y la mayoría de veces las mujeres son las que hay que ir a pagar en la luz, él ha dejado ese aporte, ha dejado esa economía. Hay reuniones en los colegios, escuela, la mamá. Hay que ir a pagar X o Y compromiso, la mamá. Entonces, poco a poco la mujer, sobre ella recae mucho la responsabilidad de la familia. Y esto a veces los varones lo van tomando como una obligación, cuando el orden bíblico es de que el hombre es la cabeza de la casa, de la mujer. Él es el sacerdote. Ese es el orden bíblico. Pero como lo desconocemos, entonces lo tomamos a nuestra manera, lo hacemos a la manera como yo lo creo mejor, como a mí mejor me conviene.
Pero a la luz de la palabra, Dios es un Dios de orden. Dios quiere que nosotros como personas todos asumamos una responsabilidad en el reino de Dios. Una responsabilidad con mi familia, conmigo mismo, ¿verdad? Entonces esta tarde yo le animo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia. Cada uno sabemos cómo estamos caminando, cuál es mi prioridad, qué pensamiento acaricio tanto que me embeleza, dónde está puesto mi corazón. Nosotros lo sabemos, pero esta tarde el Señor quiere que nosotros reflexionemos, escudriñemos, rebusquemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cómo hemos estado viviendo, cómo estamos dirigiendo nuestra propia vida, cómo estoy dirigiendo a mis hijos. A veces se ha dejado tanto la responsabilidad de la educación, la responsabilidad de la formación de los hijos a los maestros, a los pastores, a los maestros de escuela dominical. No, la responsabilidad es suya, papá y mamá. El maestro es él tiene el complemento educativo intelectualmente, la iglesia espiritualmente, pero delante de Dios, la sociedad y todo, usted, papá y mamá, somos los responsables de formar a nuestros hijos. Ellos están siendo ahorita atacados, bombardeados por los medios de comunicación. Están siendo tan vulnerables a través de este teléfono. Es tan importante que estemos despiertos, alertas, padres de familia. Yo le digo, yo ya voy para afuera. Yo ya pasé todo, pero usted, padre, madre, que son jóvenes, que tienen ahorita adolescentes, es necesario que en el nombre de Jesús tomen la mejor actitud de responsabilidad. No es solo provisión de lo que nuestros hijos necesitan. No es solo preocuparnos que estén en el mejor colegio, la mejor universidad, los mejores juguetes, que tengan lo último de la moda. Eso es trivial. No, se necesita que amen a Jesús, que teman a Jesús, que oigan de Jesús. Porque aquí en el Evangelio, a través de la palabra, ahí está la sabiduría para vivir. Se puede tener el conocimiento y ser un profesional muy exitoso, pero muchas veces ese éxito queda solo en lo profesional. Pero su vida como persona, como padre, como esposo, su vida tan íntima, tan personal, muchas veces no tiene el mismo éxito, porque falta Jesús en su vida. Falta Jesús en su vida. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo el hombre y la mujer estamos completos. Bendito sea Dios. Doy gracias al Señor por darme la bendición de poder anunciar las buenas nuevas que vienen de parte del Señor para su vida, para las familias de la tierra. Esta tarde no me quiero despedir sin antes hacerle a usted la invitación, ¿verdad?, de recibir a Jesús en su corazón, de reconocer que es pecador y que necesita arrepentirse y volverse al Dios verdadero. Le invito a que hagamos juntos esta oración. En el nombre de Jesús, Padre, en esta tarde yo te doy gloria y alabanza. Gracias, Dios, porque me has permitido, Señor, predicar tu palabra. Yo oro por las personas que están del otro lado, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellos que aún no te han reconocido en su vida, Señor, que no han venido a un encuentro contigo, por los hermanos que por una u otra razón, Dios, se apartaron. Ten compasión y misericordia de las almas, de las vidas, Señor. Yo te pido, Dios, que en tu infinita gracia los corazones sean tocados,
que los argumentos que se oponen, que se levantan al conocimiento de Dios verdadero sean derribados. Y que por la fe esta tarde hagan su confesión a ti, Padre, diciendo: Señor, reconozco que soy pecador, pecadora, que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy yo, Señor, confieso mi pecado y te pido, Dios, que me perdones, que tu sangre me lave, me limpie de todo pecado. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tengo la fe, Señor, que si yo muero hoy, resucitaré en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por darme la bendición, la oportunidad, la gracia divina de haber venido a mi vida, de haber venido a alcanzarme, rescatarme y trasladarme de las tinieblas a la luz verdadera que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta tarde quiero invitarle para el próximo viernes en el programa Se Trata de Jesús. Siempre a la misma hora, a las 6 de la tarde, y invitándole nuevamente a que nos visite ahí a Ministerio Sendas Nuevas, ubicado en Primera Avenida 795, zona 3. Tenemos nuestros servicios día domingo a las 9 de la mañana, el día martes a las 7 de la noche. Será usted bienvenido. Dios le bendiga, que tenga una tarde súper bendecida y provechosa. Hasta pronto.